Dice la rueda de una bicicleta por una parte, ¿no? Ah, bueno, acá dice de 12,5 radianes por segundo, dice. Calcular. Inciso A, dice. La velocidad lineal. Velocidad lineal. Después, bueno, en un punto, ¿no? En un punto. En un punto de su movimiento circular, ¿ya? A ver. Entonces, vamos a resolver, aquí tengo 3 incisos, vamos a resolver uno por uno. Entonces, aquí tengo el movimiento circular de esa partícula y se está moviendo en sentido antihorario, siempre, ¿ya? Entonces dice, en este punto vamos a calcular su velocidad lineal. Su velocidad lineal, como les he dicho, es esta, ¿no? Esta velocidad es la que vamos a calcular. Esa velocidad, ¿ya? Esa es la velocidad lineal. Entonces, para esto, nos copiamos nuestros datitos. En este caso tenemos, fíjense, el diámetro es 40, dicen, ¿no? 40 centímetros. Y el radio, entonces, nuestro radio va a ser 20 centímetros, ¿no? Porque el diámetro es la longitud total. La mitad va a ser 20 centímetros. Pero nosotros necesitamos en el sistema internacional, esto va a ser 0,2 metros, ¿no? Hay que dividir entre 100, ¿no? Pues este es nuestro dato, ¿ya? En principio. Luego tenemos, dice, una velocidad constante. Entonces, como dice velocidad constante, este ya es un MCU, ¿no? Movimiento circular uniforme. Ahora, esta velocidad no está hablando de una velocidad lineal, está hablando de una velocidad angular. Pero la velocidad angular en este caso es 12,5 radianes por segundo. ¿No? Porque es velocidad angular. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular? Tenemos varias formulitas. Entre esas, a ver, les hago recuerdo, les dice la velocidad es igual. Entonces, ahora estamos aquí en la velocidad lineal. ¿Cuál es su formulita? Ya, aquí tenemos un relacionamiento. Posición, velocidad, aceleración tangencial. Posición angular, velocidad angular, aceleración angular. El radio es constante. Entonces, de aquí, ¿qué se obtiene? Velocidad lineal es igual a... Velocidad angular. Y por Radio. el radio. Estas fórmulas salen de manera inmediata. Ahora, la otra que estás utilizando, eso se va a dar cuando el caso amerite, porque aquí, fíjate, tenemos radio, tenemos velocidad angular. ¿Ve? Tenemos esos dos. Entonces, bueno, acá no hemos anotado, ¿no? ¿Cuál es la velocidad lineal? Decía, ¿no? Me he olvidado esto en nuestros datos. Ese es nuestro. Entonces, esta es su fórmula. ¿Cómo saldría esta formulita? S igual a ¿qué sería? Posición angular por radio. Eso. ¿Y de esta, por si acaso? Aceleración tangencial a ¿qué es igual? Es igual a por radio. Aceleración por radio. Este también se llama Aceleración por radio. aceleración. Esto es angular. Ya esta parte es angular. Es posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Aceleración angular por... Aceleración angular por radio. De eso no se olviden, ¿ya? Y el otro de la velocidad lineal es aquello. Entonces, si es así, esta velocidad lineal va a ser sencilla, ¿no? Velocidad angular sería 12,5 por el radio, pero el radio ya, ¿cómo se dice? Convertido es 0,2. Entonces, esta velocidad lineal es igual 2,5. Como me hablaba de la velocidad lineal, entonces esto es metros por segundo. Es la lineal. Cuando saquemos angular va a ser radianes por segundo. ¿Ya? Esta es la angular. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra respuesta. A ver, un inciso B, como me pide aquí, que voy a meter. Entonces, un inciso B, dice en este problema, calcule la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Este es un MCU, en este caso, porque dice velocidad constante. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Aceleración angular por radio.
Aceleración angular por el radio. Ya, muy bien. Pero ¿cuánto vale? Directo, es teórico esto. Acá está el MSU. Se ha observado, ¿no? Acá está acá está el MSU. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? Es 0. Es 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá esta aceleración, evidentemente su fórmula está bien, pero como es un MSU, podemos colocar así, ¿ya? Como es un movimiento circular uniforme, porque hay velocidad constante, entonces de aquí la aceleración tangencial tiene que ser 0 necesariamente. No necesita hacer nada, ¿no? En algunos casos, cuando no sea MSU y me pidan la aceleración tangencial, vamos a usar la formulita que hemos escrito y hay otra más todavía, ¿no? Que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a derivar seguramente en su momento. Pero como es MSU, es esto, ¿ya? Ahora, la aceleración centípeta. Este es un caso, ¿no? La aceleración centípeta, entonces le vamos a manejar con C, que esta es la misma que la aceleración normal. ¿Cuál sería en el caso de la aceleración centípeta? Velocidad al cuadrado sobre radio. Esta. Podemos usar esta, ¿no? Sobre el radio. Bueno, podemos usar esta. A ver, sería entonces 2,5 dividido el radio, que sería 0,2. Ya, ¿cuánto ves? Perdón, al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. 31.25. 31,25. Y como es aceleración, en este caso, como es una aceleración centípeta, ¿cuál sería su unidad de medida? Centípeta, ¿no? No es aceleración angular. La aceleración angular, que este es el alfa, se mide en radianes por segundo al cuadrado. Y esta no es una aceleración angular, como es una aceleración normal. Se mide en metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esta es su solución, ¿no? En todo caso, así le ponemos. Ahora, fíjense, yo más antes pensaba, su compañero ha dicho, podemos usar esto, pensaba en lo siguiente, la aceleración centípeta es igual, ¿no? Otra fórmula que tenemos, bueno, esta es la aceleración, estaba pensando en esta otra. Esta, ¿no? La segunda, ¿no? La segunda, ¿ya? Esa es otra fórmula. Entonces, de acá, debe dar la misma, obviamente, ¿no? Sin pensar en esa velocidad, ¿no? Tenía la velocidad angular y tengo el radio. Entonces, teníamos que haber hecho 12,5 elevado al cuadrado por el radio, que sería 0,2. Y en este caso me tendría que dar 31,25, ¿no? Y metros por segundo al cuadrado. En un inciso C, estamos haciendo algunas precisiones. En el inciso C dice, calcula el periodo y la frecuencia de la rueda. Entonces, a ver, revisando sus formulitas, ¿a qué es igual el periodo? 2pi sobre velocidad angular. Es 2pi sobre velocidad angular. Entonces, será 2pi. Esto por si acaso se mide en segundos, ¿no? Una vuelta, ¿ya? Velocidad angular. ¿Dónde está nuestra velocidad angular? Acá está. Bueno, ya no se ve, ¿no? Es 12,5, ¿ya? Es 12,5 radianes por segundo. Entonces, este es 12,5. Bueno, ahí. Por si acaso, este como se mide en radianes, este de arriba en radianes, y este en radianes sobre segundo. Entonces, al hacer las operaciones, esto me va a dar en segundos, ¿ya? Como les decía, todo lo que se trabaja en un solo sistema, no existe conflicto al empezar. Ya, entonces, ¿cuánto da, jóvenes? 0,50. 0,50, 0,5 segundos, ¿no? Ya, entonces ese es el periodo. Ahora la frecuencia, dice. La frecuencia es 1 sobre el periodo, es su contrario. Hay una relación en ese sentido. Entonces, esto va a ser, su contrario es B doble sobre 2pi.
¿no? Y obviamente la unidad de medida se va a voltear. Entonces este va a ser 12,5 dividido 2pi. ¿Y eso cuánto da? Debe dar 2, ¿no? 1,98. Ya, esto no debe estar muy preciso. 1,98. Y este se mide en hertz. Es 1 sobre segundo, pero son los hertz, ¿ya? Entonces, ejercicio 2, dice así es. Ya, entonces, aquí fíjense, solución. Aquí fíjense, nos han dado número de vueltas, ¿no? Nos han dado número de vueltas. Entonces dice, la frecuencia de una partícula, del movimiento de una partícula en forma circular, está dado por el número de vueltas respecto del tiempo. Entonces, acá, como se puede observar, nos han dado un tiempo y nos han dado un número de vueltas. Entonces, podemos calcular una frecuencia y en base a esta frecuencia, encontrar otros datos, ¿no es cierto? Como nos pide aquí la aceleración científica. Entonces, fíjense, ¿cómo anotamos? Bueno, acá podemos hacernos un pequeño bosquejo, muy posible que nos sirva, fíjense. Tenemos una partícula que está girando siempre en ese sentido, en movimiento antihorario. Entonces dice que esta gira 30,5 vueltas, ¿no? Vueltas. Entonces 30 vueltas, ¿no? 30 vueltas y media. ¿Pero en qué tiempo? En un tiempo de 10 segundos. En 10 segundos lo hace. Entonces esta es su formulita, ¿no? Antes de aplicar esa formulita, entonces diremos n es igual a 30,5 vueltas, ¿no? Vueltas. Ya es el número de vueltas, el n. Y tenemos un tiempo que lo da en 10 segundos. ¿No es cierto? 10 segundos. ¿Qué datos más tenemos? Es un movimiento circular. El radio dice que es 0,5 metros. Entonces, el radio es 0,5 metros. Ahora, si tarda 10 segundos, tiempo ya está, en dato en sí ya está, calcule su aceleración centrípeta. Entendido, ¿no? Ahí están los datos, ¿ya? Ahora sí vamos a anotar aquí algunas fórmulas, bueno, acá lo anotemos. La frecuencia es el número de vueltas dividido el tiempo. Y la aceleración centrípeta va a ser igual. Aquí vamos a obtener frecuencia, ¿no? ¿Y qué formulita utilizaríamos? A ver, jóvenes. La que su compañero hace un momento habló, ¿no? ¿Cómo era eso? Para repasar a médica. Velocidad al cuadrado sobre radio. Eso, ¿ya? Esto no se olvide. Y hay una más para esta. Bueno, no tanto para esta. Como vamos a necesitar frecuencia, ahorita lo vamos a anotar, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a emplear primero esta fórmula. La frecuencia, entonces, es igual al número de vueltas, 30,5 vueltas, ¿no? Esta no es una unidad de medida, sí que está haciendo las vueltas. Dividido el tiempo, que sería 10 segundos. Esta no se anota, ¿no? Entonces, esa frecuencia va a ser igual. ¿A cuántos? A ver, divídanlo. Sería 3,05. 3,05. 3,05 Hz. ¿Ya? Hz. Ahora, si revisan ahora su formulita, tenemos que hallar la aceleración centrípeta, pero tenemos que hallar la velocidad lineal. Bueno, a ver, no sé si esta fórmula nos servirá. Hay otra formulita para la velocidad angular. Velocidad angular al cuadrado por radio. Ah, la otra. Entonces la otra sería así, ¿no? La aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio. Yo les decía que es igual a la velocidad angular. Hay otra formulita, último, que hemos escrito. ¿Cuál es? 2pi sobre periodo. Claro, pero 2pi por... Sobre periodo. Claro, pero está bien. Ahora, pero yo quisiera no usar, o directamente con eso trabajamos. Bueno, se puede trabajar con esta, está bien, tienes razón. Entonces, fíjense, entonces aquí, ¿cuánto se valdría el t? Es decir, es 1 sobre 3,05. ¿Y esto cuánto da el t?
Está bien, lo que es. Yo pensaba utilizar algo más corto todavía. Hay uno, creo que, si no me equivoco, esto, si emplazamos, si colocan 1 sobre F, sería 2pi por F, ¿no? Si aquí le ponen 1 sobre F, esta velocidad angular 2pi por F va a ser, entonces lo directo quería usar, pero no importa, igual da. Entonces, este periodo, ¿cuánto da? 0,32. 0,33 0.33. ya, redondea. Y como el periodo se mide en segundos, este 0,33, como en esa definición dice, en 0,33 segundos da una vuelta. Eso quiere decir, ¿ya? El periodo quiere decir que en 0,33 segundos una vuelta gira esa parte. Claro, que aquí ha dado 30,5 vueltas, pero en 10 segundos. Esto es en 1 segundo, ¿ya? Listo, ya tenemos el periodo. Entonces, alguien decía, esto usaremos, ¿no? Entonces, decimos, por tanto, la velocidad, angular en este caso es 2pi sobre t, ¿no? Y ese t es 0,33, ¿no? Y entonces, esta velocidad angular, ¿cuánto me sale? 2pi sobre 0,33. 19,04. Ya. Como es velocidad angular, ¿en cómo se mide? Como es sistema internacional, radianes sobre segundo, ¿ya? Radianes por segundo. Está, por si acaso, en eso que están sacando una capturita, está, ¿ya? Entonces, es radianes por segundo, por si acaso medir. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Fíjense, aquí tenemos la aceleración centípeta. Así, o por tanto, la aceleración centípeta va a ser 19,04, acá está la formulita, al cuadrado por el radio, pero el radio vale 0,5. Y entonces, esta aceleración centípeta va a ser metros por segundo al cuadrado. No es una aceleración angular ahí, ¿no? 181,26. 181,26. Y este es metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración lineal. Cuando calculemos el alfa, que es aceleración angular, a eso le vamos a llamar, por ejemplo, se dice radianes por segundo al cuadrado, si fuera la aceleración angular, ¿ya? Pero en como es una aceleración lineal, es metros por segundo al cuadrado. Ya, a ver, este primer ejemplo, veamos. Entonces dice aquí, dice, en un parque de diversiones, dice, una rueda giratoria mide 12 metros de diámetro, ¿no? Y esta gira, dice, con una velocidad constante. Entonces aquí fíjense en nuestra lectura y hay que empezar a distinguir algunas cosas, ¿no? Dice velocidad constante, ¿no? Además, este problema, como dice de una rueda, obviamente es un movimiento circular. Entonces dice una velocidad constante de 0,15 radianes por segundo, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad que está describiendo es la velocidad angular, por si acaso, ¿ya? Luego dice, calcule la velocidad lineal. Y aquí hay que distinguir varias cosas, ¿ya? Aquí dice la velocidad lineal de un punto del borde, dice, ¿no? No está diciendo específicamente del punto del borde de esa rueda, ¿no? No está diciendo, por si acaso, bueno, en realidad está diciendo, pero no hay que confundirse, ¿ya? Está diciendo, digamos, cuál es la velocidad, pero en realidad se está refiriendo a la velocidad de la rueda, ¿ya? A eso se está refiriendo, por una parte. Luego dice la velocidad lineal de un punto a 3 metros. Bueno, esta es la rueda giratoria, ¿no es cierto? El diámetro de esta rueda es 12 metros. Pues su radio obviamente es 6 metros. Pero cuando en el inciso B dice de un punto a 3 metros del centro, pues está pensando aquí, porque en realidad este radio de aquí vale 6 metros, ¿no? Porque el diámetro es que vale 12. Entonces te está preguntando a 3 metros, ¿no? Que es para entenderle, ¿ya? Luego dice la aceleración normal y tangencial. ¿A quién se refiere esta aceleración normal y tangencial? Se refiere de la rueda, ¿no? Es decir, en este punto, digamos, ¿no? Normal y tangencial, ¿ya? Y luego dice el periodo, es decir, el periodo del número de vueltas que da esta rueda, y el periodo es la vuelta que da en un segundo, y la frecuencia es el número de vueltas que da la rueda en ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver, fíjense. Entonces, lo primero que hacemos, entonces, esa es solución del problema.
Anotamos nuestros datos, ¿no? Dice, una rueda mide 12 metros de diámetro, entonces nuestro diámetro es 12 metros, ¿no? Pero como en este caso no nos interesa esto, entonces lo que nosotros hacemos, sacamos su radio, que en este caso es 6 metros, ¿no? Lo que vamos a usar es este, ¿no? No aquel. Ya por una parte. Y luego dice con una velocidad constante de 0,15 radianes por segundo. Entonces de las formulitas no tienen que perderse ya. En las formulitas, la velocidad, cuando dice velocidad de la velocidad angular está hablando. Entonces esa velocidad angular es W por si acaso, ¿ya? La velocidad angular dice que es 0,15 radianes por segundo. Ahora, otra cosa también aquí valga aclarar que estos radianes no es una unidad de medida nueva, sino simplemente en realidad está en metros, ¿no? En metros va a estar, pero tratándose de un movimiento circular, ¿no? Como es movimiento circular, digamos, de esta partícula, y este es el centro, entonces obviamente, esta partecita de acá, este traslado que está haciendo, la partícula que está haciendo, es un arco, ¿no? Ese se llama. Este arco, obviamente, cuando nosotros hacemos el movimiento rectilíneo, o perdón, en el sistema internacional, entonces, en el sistema internacional no quiere decir que está cambiando el radian, ¿no? Simplemente está diciendo que su unidad de medida es angular, pero su traslado es en metros, ¿ya? Cuidado con no confundir, ¿ya? Eso por una parte. ¿Qué datos más tenemos? Fíjense, tenemos solamente el diámetro, que ya lo hemos convertido en su radio, y su velocidad angular, que sería W, que sería 0,15 radianes por segundo, ¿ya? Esa es su velocidad angular. Luego solucionamos. Fíjense, este sería el inciso A, ¿no? Perdón. El inciso A aquí lo vamos a colocar. Inciso A, ¿ya? Entonces tenemos estos datos. Entonces, lo que nos piden es la velocidad lineal, es decir, aquí es igual a la velocidad lineal. Entonces, si ustedes recuerdan, la velocidad lineal es omega por R, ¿no? La velocidad angular por el radio del círculo, ¿no? Entonces, fíjense, y así pasamos la velocidad lineal, entonces, de la rueda, entonces va a ser omega, que en este caso es 0,15, ¿no? Radianes por segundo, no le va a afectar por si acaso ya. Entonces esa partecita lo voy a copiar directo, y que sería en este caso por 6, ¿no? Y en este caso, entonces esta velocidad lineal vale, haciendo una multiplicación, vale 0,9, 0,9. Entonces fíjense, como es una velocidad lineal, es metros por segundo, ¿ya? Entonces, cuando se hace el reemplazo aquí, radianes por segundo y por metros, en realidad el radian es una medida en metros, entonces no hay problema en cuestión de las unidades, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Bastante simple. En el caso del inciso B, dice la velocidad lineal de un punto a 3 metros, dicen, ¿no? Entonces, fíjense aquí, también resulta ser bastante sencillo, ¿no? Porque nuestra velocidad sigue siendo 0,15 de la rueda, 0,15 radianes por segundo. Pero en este caso nuestro radio ya vale 3 metros, ¿no? Entonces nuevamente utilizamos, perdón, aquí podemos colocar la velocidad, entonces igual, velocidad angular por el radio. Y entonces de aquí tenemos que la velocidad lineal entonces es 0,15 por 3, ¿no? Y esto me da 0,45, ¿no? 3 veces 15 es 45, 0,45. Entonces, como es una velocidad lineal, entonces metros por segundo, ¿ya? Eso es en cuanto al inciso B. Ahora, la aceleración normal. En este caso de la aceleración normal y tangencial, hay algo teórico, entonces hay que empezar a fijarse, ¿ya? Entonces, en el caso del inciso C, ¿cuál de las aceleraciones, en este caso normal y tangencial, es de carácter teórico? Fíjense, cuando dice aquí la velocidad es constante, la que he subrayado, pues diremos así, fíjense, como la velocidad, pues en este caso, la velocidad angular es constante, entonces se trata de un mc
U, ¿no? De un movimiento circular uniforme. Y como es movimiento circular uniforme, entonces su aceleración es cero, porque no tiene aceleración, ¿no? Porque es la velocidad constante. Entonces, ¿cuál aceleración será? En este caso, cero. Entonces, como ya hemos visto en la teoría, entonces nuestra aceleración tangencial es cero, ¿no? Y esa es nuestra respuesta en este caso, ¿no? Aquí no estamos usando el círculo. Esta era la primera respuesta por si acaso. Esta es la segunda. Y en aquel caso su razonamiento es teórico, ¿no? Eso nos han pedido. Y en ese mismo inciso dice la aceleración normal. Pero la aceleración normal, entonces diremos, ¿no? Además, entonces hemos dicho que la aceleración normal siempre existe en el movimiento circular. Entonces, y en este caso tenemos una formulita para la aceleración normal, que es omega cuadrado por r, ¿ya? Que es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces, observen aquí, entonces, en nuestros datos, nuestro omega sigue valiendo 0,15 radianes por segundo, ¿no? Ese es el dato que nos han dado. Y el radio, en este caso, no está pensando en el inciso B, ¿no? En el tratamiento original es 6 metros, ¿no? Entonces, reemplazamos. La aceleración normal va a ser 0,15 al cuadrado por el radio, que sería 6 metros, ¿no? Y obviamente la aceleración normal pues va a ser igual a 0,135 metros por segundo al cuadrado. Ya nuevamente, si les hago de acuerdo, el radiano no va a intervenir, ¿no? Por más que, digamos, cuando aquí se eleve al cuadrado, va a ser radianes al cuadrado y segundos al cuadrado, ¿no? Pero como el radiano no es una unidad de medida comparable en el sistema internacional, no perjudica, ¿no? Entonces, por eso es que da metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Esa sería, por ejemplo, la aceleración normal, ¿no? En el caso del inciso D, dice el periodo y la frecuencia. Entonces me está pidiendo el periodo, y me está pidiendo la frecuencia, ¿no? La frecuencia. ¿Qué tengo? Entonces tengo la aceleración angular. Anotaremos esta vez, es importante para que nos demos cuenta. Entonces esto es radianes por segundo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el radio, que vale 6 metros, ¿no? De la rueda giratoria. Entonces, aquel igual para la formulita de nuestro T era 2pi sobre omega, ¿no? A ver, vamos a revisar de todas maneras. La frecuencia es 2pi sobre W, ¿ya? Entonces, esta es nuestra formulita que estamos usando. Entonces, hacemos el reemplazo correspondiente. Entonces, T entonces va a ser igual a 2pi sobre estamos en el caso del inciso, ¿no? Entonces este es 0,15, ¿no? 0,15, ¿ya? Entonces esto hay que sacar. Ya no he sacado esto, entonces esto vamos a sacar, ¿ya? Entonces en este caso el periodo se mide en segundos, ¿no? Su unidad de medida es en segundos, ¿ya? En segundos. Entonces esta sería su formulita. Hay que sacarle la división, ¿no? Pi vale 3.14. Entonces ahí está. Y finalmente me pide la frecuencia. Pero para la frecuencia vamos a utilizar la relación entre periodo y frecuencia. Entonces les hago recuerdo. La frecuencia multiplicada por el periodo nos da 1, ¿no? Y entonces, como necesito averiguar la frecuencia, entonces hago un despeje. Entonces esto es 1 sobre t, ¿no? Entonces la frecuencia quiere decir que es el orden invertido de este. Entonces así, entonces esto será 0,15 sobre 2pi, ¿no? Entonces hay que sacar su resultado, ¿ya? Entonces, pero fíjense que la unidad de medida sea, pero en ese caso su unidad de medida es el hertz, ¿ya? Entonces tiene 0,15 sobre 2pi hertz. Obviamente que hay que sacar un resultado. Entonces observen que los problemas en esta parte, temporalmente así de manera lineal, no son tan complicados, ¿ya? Dice acá, tengo un ejercicio, vamos a combinar, ¿ya? Un ejercicio más tengo de esa naturaleza después.
Pero vamos a combinar con este. Fíjense, dice ahí. Acá dice, el disco de una amoladora, al reducir su velocidad angular, ¿ya? Hay que hacer una buena lectura, hemos dicho siempre, habla de su velocidad angular, que sería este V2, ¿no? Dice, al reducir su velocidad desde 1500 RPM, entonces está dando, ese disco está girando a 1500 vueltas por minuto. Pues tenemos este dato, hasta reducir, dice, 800 revoluciones por minuto. Dice, en ese tiempo, bueno, de estar girando hasta esta parte, ya dice 700 vueltas, dice. Calcule, dice, la aceleración del disco. Luego dice, el tiempo en que el disco disminuye esa velocidad hasta llegar a los 800, ¿no? Entonces, acá, esta aceleración en realidad sería una desaceleración, ¿no? Desaceleración, ¿sí? Porque está disminuyendo, ¿no? Está entendido, ¿no? En realidad sería una desaceleración. Entonces, además, fíjense que este 1500 RPM, como aquí dice, es una velocidad angular, pero de inicio, ¿no? Porque en un momento, esta velocidad angular inicial está girando a 1500 RPM, ¿no? Está girando en ese sentido. Entonces, este disco va a empezar a reducir su velocidad y va a llegar a un momento que su velocidad angular final, que denominamos con W, va a ser 800 revoluciones por minuto, ¿no? Este va a ser su velocidad final. Pues tengo una velocidad inicial, tengo una velocidad final, ¿no? Bueno, esta es nuestra amoladora, ¿no? Por si acaso, es una amoladora que está girando. Entonces, ese análisis hemos hecho en cuanto a sus velocidades angulares. Ahora, aquí también una situación hay que aclarar, fíjense, antes de anotar datos. Cuando dice 700 vueltas, si me dijera, digamos, a ver, estoy un poco, digamos, en exceso pensar, digamos a partir de aquí, y entonces si da, digamos, por decir, hasta esta parte una vuelta, ¿no? Este sería su inicial y su final, ha girado, digamos, el disco, entonces la posición angular es esta, ¿no es cierto? Pero esa pequeña vuelta que ha dado, digamos, ¿no? Si esto girara más aún, digamos, hasta aquí, ya habría dado una vuelta más grande, y ese sería el ángulo, ¿no? Eso quiere decir que las vueltas que dé, digamos, este da varias vueltas, así, y hasta llegar aquí, digamos, por mi exageración, este sería el V2, pero ese no es la cantidad de vueltas sería el Z, ¿no? En todo caso, estas 700 vueltas que está aquí, sería nuestro Z, ¿no? Esa es la posición angular, cuando ha girado a esa velocidad, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos hecho el bosquejo, anotamos datos, ¿no? En primer lugar, hemos dicho que esta velocidad angular es 1500 RPM, ya, como nos da. Y luego dice, reduce su velocidad angular a una velocidad final, pero llega a 800 RPM. ¿No es cierto? Esa sería su velocidad angular final. Y este 700 vueltas es el ángulo que se cose al girar, ¿no es cierto? El ángulo total. Y ese sería Z, que sería 700 vueltas, ¿no? Ahora, obviamente esto ahorita lo vamos a escribir en radianes, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos calcular en el inciso A? En el inciso A, la aceleración del disco. Pero como es una aceleración en términos de su velocidad angular y de su posición angular, entonces debemos calcular el alfa, que sería la aceleración angular, ¿no es cierto? ¿Qué más tendríamos en este caso? Para el inciso B vamos a plantear el tiempo, ¿ya? Que disminuye sus velocidades. Ya. A ver, de principio, bueno, antes de colocar esto, a ver, las fórmulas que tenemos para cuando existe aceleración son las siguientes. A ver. Inge, es así, tangente tita es igual. Eso. Se lee Z, por ejemplo. Z, no importa si lo dices. Z, posición. Es igual a z inicial.
Eso. por tiempo, No, más 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 velocidad angular, inicial por el sí, tiempo. por el tiempo más un medio por alfa. Es aceleración angular, porque todo es ahora angular. Aquí cuando decimos aceleración por tiempo al cuadrado, como no esto es círculos, aceleración angular, ese es el nombre más simplemente, por tiempo al cuadrado. Ahora, otra fórmula, seguiremos repasando, otra fórmula. Velocidad angular al cuadrado Velocidad angular al cuadrado, más alfa, ¿no? digo, más 2 alfa teta. Ya, es velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces Alfa aceleración angular por teta. eso. Y una más ahí, ¿cuál sería? Velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más alfa por tiempo. Eso. Más Ya, aquí tenemos. aceleración angular. En el examen, por si acaso esto va a ingresar una pregunta de este tipo. ¿Ya? Ahí fíjense, tengo 3 fórmulas, no tienen que perderse. No tienen que perderse, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a usar para este caso, fíjense, como mi interrogante es la aceleración angular. Aquí hay aceleración angular, ¿no? Pero en mis datos no tengo tiempo. Es el inciso B, ese tiempo. Entonces, esta no me sirve, digamos. Esta va a ser para el inciso, este tiempo necesito, no me sirve, no me sirve. Bueno, no es, este vamos a usar, ¿ya? Entonces, esta la voy a anotar. En este caso del inciso A, ¿no? En el caso del inciso A, entonces tenemos, este es el inciso A, ¿ya? Entonces voy a utilizar la formulita, hemos dicho, velocidad angular final igual a velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces la velocidad angular por pi, que hemos dicho. Pero aquí estos valores tenemos que hacer una conversión. Entonces, a esa conversión nos vamos a dedicar, ¿ya? Entonces, esta primera, entonces B sub 0, dice que es 1500 RPM. Ya, ¿por qué cosa vamos a multiplicar, jóvenes? ¿Qué cosa era un RPM? 2 pines radianes sobre 60 segundos. Es 2 pi sobre 60 y esto es radianes por segundo. Entonces aquí lo que hacemos es, pueden hacerlo directo si quieren, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así, un 0 se anula con un 0. La mitad 1, la mitad 3. Terceras 1, de terceras de 15, 5. Entonces me ha quedado 50 pi. 157.07. 57,6 radianes por segundo. Entonces, ese es mi dato, ¿ya? Este es el B sub 0. ¿Vamos? Ahora nos vamos al caso de la velocidad angular final. La velocidad angular final es 800. Entonces, ahí está, ya 800 RPM, pues decimos por 2 pi sobre 60, ¿no? Ya no voy a anotar el otro, ya, directo vamos a hacer. La mitad, perdón, un 0 con un 0, la mitad 1, la mitad, bueno, ¿cómo hacemos esto? Claro, la mitad 3, ¿no? Entonces será 80 pi sobre 3. Y esto nos va a dar en radianes por segundo. ¿Cuánto sale ese? 83,77, ¿no? Ahí le pondremos, ¿ya? Entonces, radianes por segundo. Entonces, aquí, entonces, este W final es este, ¿ya? Ahora nos iremos a estas vueltas, perdón, el ángulo que ha descrito, que son 700 vueltas. El Z, entonces va a ser igual, 700 vueltas, ¿no? O revoluciones también se llama, ¿ya? Una vuelta es una revolución también. ¿Por cuánto vamos a multiplicar? A ver, para convertir, tenemos que convertirlo a radianes, porque hemos dicho que este se mide en radianes, ¿ya? Entonces, decimos, una vuelta, ¿cuánto es una vuelta, jóvenes?
una vuelta, ¿a qué es equivalente? 360. No, está bien, pero en radianes. 2 pi radianes. 2 pi radianes. 2 pi radianes, ¿ya? Entonces, ahora aquí, vuelta con vuelta, entonces sería 700 por 2 pi. A ver, saquen eso. Me salió 4.398. Porque 4.398 sale. 22. coma 22. Listo, ¿no? Sí. Entonces, esto es radianes. Ya, en radianes. Entonces, aquí tenemos el Z y tenemos su resultado. Entonces, fíjense, aquí tenemos su fórmula. Entonces, hacemos el reemplazo. Vayan viendo la fórmula y el reemplazo. Entonces, vamos a sacar, ¿ya? La formulita ahí se observa, ¿no? Os digo, como de aquí ya haremos un despeje, ¿ya? Como queremos calcular la velocidad angular, entonces diremos la velocidad angular. Entonces, este va a pasar a restar, ¿no? Va a ser b cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Y 2, aquí va a aparecer 2z, ¿cierto? Esa es formulita. Vamos a reemplazar inmediatamente, ¿ya? Así, entonces, alfa, que es esta aceleración angular, va a ser igual. Dice, ¿dónde estamos? Aquí. Este sería 83,7 al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado. ¿Dónde está eso? Acá está. 157,6 elevado al cuadrado. Y eso va a ser dividido 2 por el ángulo, que es 4.398,2, 22 ya va. Entonces ahí está. Y esta aceleración angular va a ser en radianes por segundo al cuadrado. Así colocaríamos sus unidades de medida, nos va a dar radianes por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, a ver, eso calculen, jóvenes. A mí me ha salido menos 2,02. Está bien, eso es. Menos 2,02 radianes por segundo al cuadrado. Y entonces, esta es la solución. Está correcto eso, señorita. Esa es la aceleración angular. Tiene que dar negativo, ¿ya? Ahora, en el caso del inciso B, entonces, para el inciso B vamos a usar esta formulita, ¿ya? Velocidad final angular es velocidad angular final más, ¿qué cosa era? Por el tiempo, ¿no? Esa formulita vamos a usar, ¿no? Perdón, esta es la aceleración angular. Estoy equivocando, perdón. Entonces, mis datitos. Aquí reiteraremos, a ver, el B sub 0, ¿qué hemos obtenido? ¿Dónde está? Es 157,6. 157,6, ¿no? Radianes por segundo. El B sub final, aquí vamos a reemplazar. Entonces, eso es 83,7 radianes por segundo. Y luego tengo allá este Z no necesito, la aceleración angular menos 2,02 radianes por segundo al cuadrado. Esos datos tengo. Y mi interrogante es el tiempo. ¿Ya? Así está planteado, ¿no? Entonces hago el reemplazo correspondiente. Entonces aquí, final, 83,7 igual a velocidad angular inicial. Eso es 157,6. Y luego dice más alfa, pero eso es menos, ¿no? Menos 2,02 por el tiempo. Entonces, despejo el tiempo. Entonces tengo, este se va a volver menos, entonces este le traigo a este lado. Entonces este va a ser, a ver, este se va a venir aquí y este se va a venir a estar aquí. Sería 157,6 menos 83,7 dividido 2,02, ¿no? Ya, y ese tiempo va a ser igual. Sale 36,58. Ya, 36 me dijiste. Sí. Listo, ahí está.
ese tiempo demora la partícula de cambiar de 1500 RPM hasta 800. ¿Ya? Y esa sería la respuesta del caso del inciso B.